Muy buenas tardes a los amigos de la revista Surco. En esta ocasión nos encontramos con el jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana en esta legislatura, Don Luis Fishman, que ha sido ministro, diputado, vicepresidente de la República, un dirigente realmente notable de lo que ha sido la cultura política de este país, y nos encontramos con él para hablar sobre el tema del Parlamento y la calidad del debate público. Don Luis, muchas gracias por recibirnos. A la orden, privilegio a mí participar en este esfuerzo tan importante que han hecho ustedes por tanto tiempo en la revista Sur. Muchas gracias. Don Luis, ¿influye la calidad del debate público, de la cosa pública, en la capacidad que tienen algunos de nuestros diputados? Absolutamente. Sí, del debate depende mucho de la preparación, de la capacitación que se ha tenido, de la experiencia política, de lo que uno ha hecho en la vida. Cuando simplemente se ha sido maestro de escuela o cuando ha sido médico veterinario o cualquier otra cosa, es decir, es muy difícil tener debates importantes con gente que no tiene ni estudios ni la experiencia en el campo de la política. Yo creo que el Parlamento se nutre mucho de experiencia, se nutre mucho del conocimiento jurídico también, es decir, es un ingrediente esencial, ¿verdad? Si las leyes son las leyes. Y evidentemente el debate que se realiza en la Asamblea Legislativa actual es muy diferente al que se realizaba cuando fui la primera vez diputado de hace más de 20 años. Es decir, ha decaído notablemente el debate en virtud de la calidad y del nivel de las personas que componen la Asamblea Legislativa en estos momentos. ¿Considera usted entonces que es un reto para los partidos políticos el tener listas mucho más afines a una cultura política para poder elevar la calidad del debate? El problema es que la política en nuestro país se ha satanizado, el ejercicio de la política, siendo una de las actividades más nobles. Y creo que ha habido un deterioro de la clase política en virtud, repito, de esa satanización que en muchos casos, hechos inadecuados que se han producido en la política, han hecho que mucha gente que hubiera estado dispuesta a participar en política se hayan alejado de ella. Entonces cada vez los que quieren ingresar al Parlamento o los que están dispuestos a ir a un ministerio, los que están dispuestos a funcionar en las municipalidades, se va restringiendo. Es decir, cada vez hay menos gente que con el deseo de servirle al país, porque se está a expensas de un análisis y de un escrutinio muchas veces ingrato, muchas veces incapaz y muchas veces en una guerra contra la clase política que uno tiene que analizar en virtud de qué. Porque creo que hay un error en el periodismo nacional en el tratamiento a la clase política. Porque si bien han habido problemas serios de corrupción y problemas de todo tipo, este país sigue siendo un país ejemplar. Este país ha crecido, aquí ha habido hombres en política visionarios. Hay dos partidos que han generado que este país tenga una enorme diferencia con lo que es América Latina, que son el Partido de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Y no es sino a partir del 2000, ¿verdad? Más o menos, donde lo que llamábamos una gobernabilidad más o menos estable, donde se podía poner de acuerdo ambos partidos para lograr grandes objetivos, se ha ido perdiendo. Sobre todo con el ingreso a la política del PAC, que en 12 años no le conozco un solo proyecto importante, ni un ejercicio verdadero de control político. En ese sentido yo creo que yo añoro los tiempos del bipartidismo, donde pudo haber habido problemas, pero el país podía gobernarse y podían llegarse a grandes acuerdos. En ese periodo del bipartidismo había una disposición de la clase política, a pesar de las diferencias ideológicas, usted lo resaltaba bien, Liberación versus la Unidad, había
la capacidad de llegar a acuerdos. En una asamblea legislativa tan diluida como la que tenemos hoy, donde partidos muy pequeños tradicionalmente no existían, tienen una cuota de poder importante. ¿Cómo mide usted eso en el impacto de la calidad de las leyes que saca la asamblea? Bueno, evidentemente, partiendo primero de la base de que la asamblea legislativa no es una fábrica de hacer leyes, porque mucha de la prensa también lo que hace es medir cantidad y no calidad. Creo que cada vez se hace más difícil legislar. Aparte de que no hay interlocutores en los partidos con la debida capacidad de análisis para ponerse de acuerdo técnicamente y para entender que en cada una de las leyes cada quien puede tener una visión, pero que esas visiones no siempre pueden ser complacidas y que hay que ceder y hay que llegar a acuerdos. Pero muchas veces esa actitud de apertura y de visión país para ceder y llegar a acuerdos y no lograr solo lo que uno quiere, en los puntos que uno quiere, se perdió a partir, repito, del año 2000. Con una manera de hacer política que yo llamo un fundamentalismo que mucho daño le ha hecho al país. A usted le correspondió una de las crisis más importantes de la Unidad Social Cristiana en la pasada elección, ¿verdad? Cuando toma usted la decisión de postularse. Yo no tomo la decisión de postularme, me postulan, bueno, me empujan, es decir, no me quedo remedio. Y sin embargo, usted logra lo que pocos creían, que la Unidad Social Cristiana tuviera más cantidad de diputados que en la anterior legislatura. ¿Considera que el rol de la fracción social cristiana ha mejorado la calidad del debate en este momento? Mire, yo no tengo la más mínima duda que por mucho la mejor fracción es de la Unidad Social Cristiana. Es decir, aquí el control político realmente lo ha ejercido la fracción de la Unidad Social Cristiana. Aquí quien paró el proyecto de solidaridad tributaria fue la fracción de la Unidad Social Cristiana. Aquí quien trabajó el presupuesto de la República en 25.000 millones fue la fracción de la Unidad Social Cristiana. Aquí la que interpuso 10 normas presupuestarias para hacer una regulación estrecha de los presupuestos y cómo se gastan los recursos fue la fracción de la Unidad Social Cristiana. Y no en vano, en la última encuesta de Sid Gallup, mientras que nosotros tenemos un crecimiento al 15%, el PAC aparece con 8% y el Movimiento Libertario con 4% de adherentes. Yo creo que la unidad está en un crecimiento vertiginoso, diría yo, porque nos daban por muertos después de la sentencia de octubre del 2009, donde sufrimos un duro golpe con la condena del licenciado Rafael Ángel Calderón. Cuando decidimos el 18 y 19 de octubre que yo me lanzaba para que el partido tuviera candidato, la gente se burlaba, es decir, de que eso era un cadáver. Al final de cuentas sacamos un diputado más que lo que habíamos tenido y sin duda alguna el rol de estos 6 diputados ha sido muy distinto a los que tuvieron los 5 que nos antecedieron. Lo que más me gusta a David Fishman de ser legislador. ¿Qué es lo que más me gusta? Sí. Me encanta el debate, me encanta el análisis de las leyes, me encanta la estrategia política y creo que el lugar ideal para alguien que le gusta la política es el Parlamento. Sí, me parece que es donde uno puede desenvolverse y desarrollarse con más libertad. Sobre todo cuando uno adquiere cierto grado de madurez y puede visualizar con mucha libertad qué es lo que el país requiere y lo que el país espera de uno como legislador. Y yo cada día en la asamblea lo disfruto. ¿Qué es lo que menos disfruta, Luis? ¿En la asamblea? Sí. Las serruchadas de piso, el que no le hablen a uno de frente, de que la gente piense que cuando uno hace un acuerdo como el que hemos realizado con el gobierno, no pueda entender que todo lo que se ha dicho
país hay una deformación, no solo de la clase política, sino que de los periodistas también, de que no puede ser cierto de que nosotros hayamos ido a sentarnos con la presidenta a hablar de proyectos, a hablar de las comunidades, a hablar de preocupaciones, a cambio de nada. Más bien renunciando a que no aspirábamos a tener el control de la Asamblea Legislativa ni presidencias de comisiones. No, la gente no puede creerlo. Eso es lo que más me molesta, es decir, de que la gente dé por un hecho que cuando se participa en la política necesariamente no puede haber transparencia. Y hay muchos políticos que son transparentes. Quizás no la mayoría, pero hay una parte de los políticos que son absolutamente transparentes. ¿Cómo calificaría el papel que jugó el diputado Mendoza siendo presidente del Parlamento con el apoyo de Alianza? Yo lo calificaría de 1 a 10, un 8.50. Es decir, no tuvo matrícula de honor, pero estuvo bien. Muchas veces le faltó determinación. Hay que entender que él estaba en una posición a veces un poco incómoda por las fuerzas que tiene y que se dan dentro del partido Acción Ciudadana, y que tuvo un año de un manejo adecuado, de un manejo educado, de un manejo sensato del Parlamento, a pesar de que en algunas cosas cometió graves errores, como por ejemplo cuando el 17 de noviembre se le dijo que él como presidente estaba en la obligación de decirle a la comisión que conocía el proyecto de solidaridad tributaria que el plazo había vencido, y eso era potestad de él, pero le dio miedo y seguimos con el tema, y 4 o 5 meses después nos dieron la razón, pero eso fue responsabilidad de él, y creo que eso es uno de los graves errores que tuvo Juan Carlos como presidente. Pero en términos generales fue una presidencia sensata y tranquila. ¿Se siente usted cómodo con Fabio Molina como actual interlocutor suyo y jefe de fracción de Liberación? Muy cómodo, es decir, a pesar de que tuvimos confrontaciones y enfrentamientos fuertes durante año y medio, es decir, a veces me cuesta entender cómo una persona puede cambiar tan fácilmente de chip, y el Fabio de hace 6 meses no es el Fabio de ahora, es decir, es un Fabio maduro, consensuador, preocupado, diligente. Me siento cómodo. Ojalá que esto nos dure todo el año. 3 últimas preguntas porque sé que tiene sesión de plenario. ¿Estaría de acuerdo con que se establezca la carrera parlamentaria? Es una necesidad nacional, no tengo la más mínima duda de que debería establecerse la carrera parlamentaria. Me parece que es un desperdicio que los costarricenses no puedan escoger a los diputados que merecen seguir en una carrera. Si los que son buenos, los malos que no vuelvan. Pero no es posible que después de 4 años donde alguien ha hecho carrera y se ha desempeñado bien, que no se pueda reelegir, y que traigamos gente nueva que va a durar 2 años en aprender para que después se vaya sin hacer mucho. ¿Plantearía Luis Fishman una reforma ya al reglamento legislativo y en qué materias para agilizar el procedimiento? Bueno, tenemos un expediente del 18.117, que es una reforma integral al reglamento. A mí me parece que desde las cosas tan sencillas como el quórum, nosotros tenemos que establecer mecanismos para que sea mucho más fluida la discusión, en el sentido de que tienen que haber plazos para que los proyectos se voten, y abogaría por lograr que haya más debate. Es decir, el debate parlamentario casi se ha eliminado. Si es muy poco la discusión, los espacios para que exista debate profundo. Es decir, también abogaría y en esa reforma está mayores espacios de control político, porque yo creo que una de las tareas esenciales de la Asamblea Legislativa es el control político, y sigo visualizando una Asamblea Legislativa que no se mida como una fábrica de hacer leyes, y que aquí creamos, cuando llegan a ser presidente de la Asamblea Legislativa, que entre más leyes aprueben, la gente va a aplaudir más. Cuando
realmente lo que el país requiere es una asamblea que en vez de aprobar leyes más bien derogue la mayor cantidad de leyes, porque existe una mal deformación de atribuirle a la Asamblea Legislativa y a los problemas legales los problemas que no pueden resolver otros poderes, y esa no es la realidad. El problema de la seguridad ciudadana en el país no se resuelven con leyes, o el problema de la caja no se resuelven con leyes, el problema de la educación del país no se resuelven con leyes, el problema de la infraestructura en el país no se resuelven con leyes, el problema de drogadicción no se resuelven con leyes. Pero a mí me llama la atención que cada vez que hay un homicidio le echan las culpas a la Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que la gente está mal informada. ¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes que ven la revista Surco y que, como usted decía al inicio, tienen cierto recelo de participar de política y como hombre de trayectoria, una trayectoria bastante limpia? ¿Cuál sería su mensaje para motivarlos a ser parte de esto? Que se metan, que toda la gente que sienta algo que aportar, que se meta, porque deben saber que en la política nunca quedan espacios vacíos. Si la gente preparada, si la gente capaz, si la gente estudiosa no se mete, los que ocupan esos puestos son los mediocres. Muchísimas gracias, doctor.